hacer una oración, mis hermanos, para empezar y pues tener disposición en el corazón para lo que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Padre, te damos las gracias por concedernos, Señor, la oportunidad de estar reunidos y de meditar en tu palabra. Te rogamos, Señor, que a través de tu palabra nuestro corazón sea confrontado y sea transformado, Señor, y que podamos, Señor, cada vez más conocer tu palabra y de esta forma conocerte a ti, Señor. Así que te damos gracias, Padre, rogándote que sea la voz de tu Espíritu Santo hablándonos en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos, por favor. Cuando comenzamos el mes, hermanos, hablábamos acerca de lo peligroso que es el mantenernos ajenos, el mantenernos ausentes a pues, la causa espiritual, a buscar nosotros a Dios, hermanos, y precisamente acerca de lo que es la apatía, ¿verdad? El mantenernos ausentes de toda la cuestión emocional, sentimental y de convicción sobre todas las cosas, hermanos, que tiene que ver con una comunión con Dios. Y bueno, déjeme decirle, hermanos, que no existe nadie que haya desafiado a Dios y que haya permanecido en estabilidad o haya salido muy bien. Por el contrario, hermanos, nos encontramos con que toda la gente que ha creído en Dios, que ha buscado a Dios y que se ha sometido a la voluntad de Dios, termina siendo bendecido. ¡Qué interesante es esto! Y no estamos hablando de un sistema religioso, estamos hablando de gente que ha creído, que ha decidido darle un cambio a su vida, dejando que sea Dios quien gobierne su corazón. Dejando que sea Dios quien transforme su hogar y dejando que sea Dios, hermanos, quien haga una obra en su vida. Todos, hermanos, creo que deseamos lo mejor para nuestra siguiente generación, hijos, sobrinos, amigos. Pero qué interesante es ver, hermanos, cómo la humanidad cada vez más se pervierte. No sé si usted ya notó eso. Se pervierte, trastorna todo lo natural y comienza a darle, hermanos, credibilidad, aceptación a lo que es antinatural, y además de eso le aplauden, y además de aplaudirle quieren que todos los demás hagamos lo mismo. Esa es, hermanos, la realidad de nuestra existencia hoy. Y si de repente llegamos, hermanos, y les decimos con la Biblia levantada, soy cristiano, usted es un retrógrada, usted, y comienza a existir ese... Decíamos en la mañana, ¿verdad? Teníamos el testimonio de que hasta se nos tilda de sectarios y de ofensas y todo. Recuerdo, hermanos, que cuando yo estaba estudiando en el tecnológico, algunos compañeros de apodo, ¿saben cómo me decían? El pastor. Me decían así, cuando digan groserías, ya llegó el pastor, ¿verdad? Pero lo decían de manera de burla. Qué interesante, de verdad yo le agradezco tanto a Dios, porque Él tomó en serio eso para mi vida, pero era interesante ver esto. Ahora, fácil, hermanos, dejamos de dar testimonio y miren, nos quitamos de problema. Pero sería saludable, hermanos, que tomemos a la ligera a Dios, que no busquemos a Dios. Hermanos, el hecho de que, yo no sé ustedes, pero yo creo que nos pasa a todos, no puedo sentarme a la mesa a agarrar el plato y la cuchara y darle una cucharada sin antes estar consciente de que debo agradecerle a Dios. Porque Dios nos dio trabajo, porque a través de ese trabajo Dios nos dio sustento, y a través de ese sustento hay un plato en nuestra mesa. Así que tenemos que ser conscientes hasta en lo más mínimo. Ya nos levantamos hoy, nos despertamos hoy. Ya le dimos gracias a Dios. Vimos a nuestra esposa, a nuestros hijos, y cuántos en nuestro corazón dijimos gracias Dios por mi familia. Llegamos a la iglesia sin problemas. El domingo está el templo abierto. No se ha prohibido en este país predicar el evangelio todavía. ¿Cuántos dijimos gracias porque podemos llegar? Ahora vamos a cantar, hermanos. Tenemos nuestros hermanos que tocan la música y esto se oye hasta la calle y cantamos bien fuerte. ¿Cuántos dijimos gracias Dios? Porque puedo entender lo que acabo de cantar.
Cantamos un salmo. Si Jehová no edifica, hermanos, no importa cuánto nos esforcemos, nuestra obra se va a caer. ¿Qué implica esto? Que necesitamos a Dios. Ahora tenemos un solo versículo aquí, hermanos, hablando precisamente de un contraste acerca de la ignorancia, del peligro, de la indiferencia, hermanos, a esto. Así que este ejemplo que tenemos, hermanos, nos hace saber algo. En la Biblia encontramos como un hogar, fíjense bien esto, un hogar que abre su puerta para Jesucristo termina diferente. Pedro, cuando conoce al Señor Jesús, lo lleva a su casa. Marta y María, junto con su hermano Lázaro, le abren la puerta y reciben a Jesús en su casa. Zaqueo se bajó del árbol, ¿se acuerda del sicómoro donde se subió? Estaba chaparrito, quería ver a Jesús, se subió al árbol, Jesús le dijo, abájate, quiero entrar en tu casa. Y Zaqueo abrió su casa. Filemón, hermanos, tenía una iglesia en su casa. La pregunta para nosotros, hermanos, es, ¿mi casa está para el Señor? Mi casa es del Señor. Tengo una casa para el Señor. Ahora, hermanos, no solamente se trata de que usted se lleve una estatuita de bulto y la ve y ya el Señor está con nosotros. Porque las personas, hermanos, que cometen las peores atrocidades tienen un crucifijo hasta tatuado en la piel. Sino de poder entender que si estoy hablando de Dios, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Mire esto, hermano. Número uno, y vamos a ponerle número uno como punto único. El evangelio de Marcos. No era un apóstol, no era de los 12. Sin embargo, hermanos, sabemos la referencia de qué fue lo que ocurrió. Él, hermanos, tuvo que tener un inicio para buscar a Jesús. Estamos hablando, hermanos, de iniciar hoy con una oración, mañana con la actividad de la escuelita bíblica de vacaciones, en la que, hermanos, se les predica el evangelio a los niños. Déjenme darle un dato interesante. Muchos hogares han llegado a Jesucristo. Muchas personas han llegado a las iglesias porque uno de sus hijos asistió a la escuelita bíblica de vacaciones. Y su corazón quedó tan impactado a sentirse perteneciente a ese lugar que los niños dicen, quiero volver. El año pasado yo le preguntaba a los niños aquí, delante de sus padres, chicos, ¿ustedes quieren volver? ¿Se acuerdan de la respuesta de los niños? Sí. Todos dijeron sí. Pero los papás dijeron no. Hermanos, quiera Dios que la misericordia de Él se manifieste en esos niños, para que por lo menos regresen este año. Pero la pregunta es, ¿qué tan importante es la vida espiritual de mis hijos? ¿Qué tan importante es la vida espiritual en mi casa? Así que primero que nada, hermanos, al ver el currículum, la biografía de Juan Marcos, quiero pedirles, por favor, ayuden a los hermanos que batallan en la cuestión de buscar los pasajes. Invitarles, hermanos, a buscar Marcos 14, versículos 51 y 52. Marcos 14. Si lo tenemos, déjeme leerlo en voz alta, vaya leyendo con su mirada. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó de su vida. Cierto joven seguía a Jesús. Ahora, no era un muchacho enfermo que solamente tuviera una sábana encima. El evento que ocurre
es el arresto a Jesús. La noticia, hermanos, se levantó de una multitud embravecida que iba buscando a Jesús. No crean que nada más llegaron los soldados y lo agarraron en secreto. Iba una turba de gente enfurecida detrás. Así que todo el pueblo, hermanos, supo lo que iba a pasar. Entre la gente que supo estaban también seguidores de Jesús. Y uno de esos seguidores, hermanos, era un muchachito del cual no se nos dice el nombre, pero que solamente el Evangelio de Marcos tiene este dato en particular. Estos dos versículos usted no los va a encontrar en Mateo, ni en Lucas, ni en Juan. Ahora recordemos cómo se escribe este Evangelio. Por lo menos Mateo, hermanos, era un apóstol. Lucas, él dice, lo investigó todo. Juan también era un apóstol, pero Marcos no. Marcos escribe su evangelio, fue el primer evangelio en escribirse. Y él, hermanos, da un dato que solamente una persona podía conocer. Un joven que en medio de la multitud, en la noche, estaba presente en ese momento. Y si la gente, hermano, dice aquí, le seguían, le prendieron, eso quiere decir, lo arrestaron también. Y solamente llevaban la consigna de arrestar a Jesús y a sus seguidores. Significa que este muchacho, hermanos, era un seguidor de Jesús. El dato interesante, hermanos, y donde todos están de acuerdo, hermanos, la única explicación de que este dato aparezca es que es la forma en la que Marcos se pone en medio de la narrativa. Este joven que huyó, hermanos, era Marcos. ¿Escuchó la chusma embravecida? Era de noche. Significa que ella estaba con ropas de dormir. Y cuando vio todo eso, hermanos, sabía dónde estaba Jesús. Siguió, hermanos, con lo que tenía, agarró su cobija, se la puso encima y salió corriendo porque sabía que iban a arrestar a Jesús. Cuando lo arrestan a él y lo prenden a él, lo agarran de su cobija, hermanos, y lo único que hace para zafarse es soltar su cobija. No habla directamente de que estaba completamente desnudo, sino que ya no eran ropas para estar fuera. Y entonces él sale huyendo, podemos decir en su pijama, ropa cómoda para adentro, para dormir, y sale huyendo este muchacho, porque se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Ahora, fíjense esto, la clave aquí está en cierto joven. ¿Qué hacía ese cierto joven? Le seguía. Lo primero que encontramos, hermanos, en este joven es que era seguidor de Jesús. Hermanos, cuando Jesús llegó a su vida, ¿qué fue lo que pasó de tal manera que usted dijo voy a ser un seguidor de Jesús? Hermanos, no hablamos de cambiar de religión. Eso nunca lo hemos predicado, eso nosotros ni lo creemos. Los que estamos aquí, hermanos, es porque hemos escuchado el mensaje y ha habido algo en nuestro corazón que nos hace decir, yo necesito esto. Y esa parte de ahí nos hace saber que yo tengo oportunidad para, pues, ser seguidor de Jesús. No somos bautistas, más allá, si somos bautistas, no, sí. Hermanos, pero lo que nos caracteriza es que somos seguidores de Jesucristo. Predicamos a Jesucristo, creemos en Jesucristo. Este muchacho vio la oportunidad, dijo, yo voy a salir y voy a seguir a Jesús porque hay algo grave aquí. Y lo vieron y le dijeron, tú también eres seguidor de Jesús. Lo arrestaron y aunque salió huyendo, hermanos, dejó en claro algo. Ese joven es seguidor de Jesús. Varones, ¿a dónde trabajamos? Que la gente diga, ese es un seguidor de Jesús. Hermanas, ¿en dónde se desenvuelven? Que digan, esa mujer es una seguidora de Jesús. Jóvenes, los que estudian, los que están en la escuela, ahí en su escuela, que la gente, los compañeros, sepan que ustedes son seguidores de Jesús. Hermanos, cuando vamos a comer en un lugar público, no le dé pena, cierren sus ojos, digan amén. Si se trata de darle gracias a Dios,
y nos sentamos y agarra la hamburguesa y le digo yo, no vamos a orar. ¿Qué me dijo el ingrato? ¿A poco vamos a molestar a Dios por una hamburguesa? Le dije, pues mira que Dios ya se molestó para darte tu hamburguesa. Así que lo de menos es que le digamos gracias, ¿no? No, tienes razón. Y oramos allí en ese lugar de comida rápida. Pero hermanos, hasta en eso tenemos que tener clave. Juan Marcos era un seguidor. Él también estaba aquí en su narrativa. Es la forma en la que él dice, yo también soy seguidor de Jesús. Ahora, eso de ser seguidor de Jesús, mire cómo lo lleva, hermanos. Ahora vamos a Hechos 13. Váyase más adelante, después de estar en Lucas, luego Juan y luego Hechos. Dice, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Este Juan es el mismo Juan Marcos. Ese Juan que seguía a Jesús y que salió huyendo. Pero ahora sabe dónde se encuentra. Fíjese el brinco que da. Está junto al apóstol Pablo, junto a Bernabé, en el primer viaje misionero. Ellos salieron de Antioquía, no salieron de Jerusalén. Significa que Juan Marcos andaba por allá. Y cuando ellos dicen, vamos a predicar a Jesucristo a Asia Menor, Bernabé le dice, Juan Marcos, ¿quieres acompañarnos? Y Juan Marcos dice, sí quiero ir con ustedes. Ahora, hay algo bien interesante, hermanos, porque algo que he sabido, hermanos, acerca de es que en ese viaje misionero, Juan Marcos, ¿se acuerdan de eso? Los abandonó. Salió huyendo otra vez. Dijo emocionado, sí quiero ir al viaje misionero con Pablo, quiero ir al viaje misionero con Bernabé, y comenzaron a predicar. No se sabe qué pasó. La Biblia no nos dice qué fue lo que pasó, que motivara a Juan Marcos a desistir. Sin embargo, hermanos, ¿qué es claro al decir? Yo ya no quiero. Y desiste, y se aparta de ellos. Y entonces Pablo y Bernabé siguen su viaje misionero, pero Juan Marcos ya no está. Ahora hay algo interesante. Bueno, esa es la rutina de actividad de Juan Marcos, no. Hermanos, Juan Marcos nos representa a todos nosotros. Cuando nosotros nos levantamos y decimos, yo quiero trabajar, quiero servir a Dios, quiero comprometerme, pero de repente ocurre algo, hermanos, que hace que ya no podamos. Ni modo, Dios puede esperar. Y hermanos, Dios no puede esperar. Porque saben que si usted y yo no lo hacemos, Dios va a levantar a Pablo, Dios va a levantar a Bernabé y la obra se va a hacer. Dios no nos necesita, pero nosotros sí necesitamos a Dios. Entonces vemos en Juan Marcos una cosa: era seguidor de Jesús, tenía voluntad para trabajar, pero había temor. Somos nosotros. Tenía duda en su corazón y él, hermanos, Dios concedió que se regresa. Regrésate pues. Ok, entonces Juan Marcos, hermanos, seguidor de Jesús. Juan Marcos, hermanos, en la obra misionera, amigos, ¿verdad? Pero ahora, ¿por qué Bernabé insistía tanto en que Juan Marcos fuera? En que Juan Marcos aprendiera. ¿Sabe por qué causa? Vamos a Colosenses, capítulo 4. No se me pierda de esto, hermanos. Por lo menos quiero que sepa lo que la Biblia menciona de Juan Marcos. Vamos a regresar a ello, pero quiero que vea esto. Colosenses 4, 10. ¿Por qué, hermanos, Bernabé insistía en que Juan Marcos aprendiera y escuchara? Yo sé que lo voy a poner a mover mucho su Biblia. A veces nos hace falta.
10. Déjeme leerlo. Dice así: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y dice: y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibid. Dice algo el apóstol Pablo. Recordemos que esta es una epístola que escribe el apóstol Pablo, y él dice: ahora Juan Marcos está dentro de la obra misionera, pero hay algo interesante, y él es el que nos da este dato. ¿Por qué Bernabé insistía en que Juan Marcos aprendiera? ¿Por qué Bernabé se preocupaba, hermanos, por Juan Marcos? ¿Cuál era la causa, según el apóstol Pablo? Era su sobrino. Hermanos, si nosotros no tenemos amor por nuestras familias, de la forma en la que lo hacía Bernabé, vamos a decirles que les amamos, pero vamos a ser tolerantes al pecado. Y algo que la Biblia nos enseña, hermanos, es que si amamos a nuestros hijos, si amamos a nuestros seres realmente cercanos, debemos estorbarles el pecado. No se trata de levantar el dedo para juzgar, te vas a ir al infierno, sino motivar, impulsar, animar y decir: te esperamos en el culto, te extrañamos el domingo, estoy orando por ti. ¿Cuántas Biblias hemos regalado? Si usted y yo sabemos que en la palabra de Dios está la verdad, no se canse de regalar Biblias, no se canse de mostrarle a los cercanos que usted está preocupado. Bueno, es que ya saben que soy cristiano, y vuélvale a repetir que usted ora por ellos. Vuélvale a repetir que la puerta de este lugar está abierta para cuando quieran venir. Vuélvale a decir a los niños: tenemos escuelita bíblica de verano, lleva a tus niños. Hermanos, Juan Marcos fue tan especial para Bernabé que Bernabé decía: no solamente, no era su hijo. Y a veces decimos: no es mi hijo. Pues no, Juan Marcos no era el hijo de Bernabé, era su sobrino. Pero la preocupación y el amor que tenía Juan, hermanos, en la obra de Dios era especial, porque Bernabé dice: ¿sabes qué, Pablo? Vamos a llevarlo a la obra misionera. Aunque se haya vuelto para atrás, ¿cómo lo sabemos? Regresemos a Hechos, hermanos. Ya me voy a llegar al punto. 15:39. Hechos 15:39. Usted va a decir: ¿para qué tanto versículo? Va a ver por qué. ¿Sí lo tenemos? Déjeme leerlo igual. 15:39 dice: y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Tenemos el segundo viaje misionero. En el primero, hermanos, el mutuo acuerdo, Pablo y Bernabé: vamos a predicar. La iglesia de Antioquía les impone las manos, ora por ellos y los envía. Y se encuentran con Marcos y se lo llevan. Pero Marcos desiste en el primer viaje misionero. Ahora va a comenzar el segundo viaje misionero. Y entonces Bernabé dice: ¿sabes qué, Pablo? Tengo una propuesta. He trabajado en la vida de Marcos. Nos lo llevamos al viaje misionero. Y Pablo dice: no, hombre. No, si ya viste lo que hizo en el primero. Juan Marcos no nos sirve en la obra misionera. Yo no lo voy a llevar. Bernabé dijo: pues yo no lo voy a dejar. Yo quiero que él aprenda. Yo quiero que él vaya. Y Pablo dice: no nos va a funcionar. Pablo dice drásticamente: no, Bernabé, no insistas. Y entonces tenemos este versículo: hubo tal desacuerdo, se separaron. Pablo dijo: ¿sabes qué? Si ese es el plan, te vas por tu lado y yo por el mío. Ok. Y entonces Pablo dice: Silas, o Silvano es el mismo, Silas, ¿me acompañas al viaje misionero? Yo voy contigo. Y de este lado Bernabé diciendo: yo voy con Juan Marcos.
Y hermanos, el peso que tiene Bernabé en toda la historia del libro de los Hechos, a veces no la consideramos. Pero el que le dio el respaldo y la credibilidad a Pablo ante los apóstoles fue Bernabé. El que llamó a la obra misionera, hermanos, a Antioquía, a Pablo fue Bernabé. Bernabé fue el que le dijo: Pablo, tú que estás allá, ven, ayúdanos aquí. Y fue por él y lo trajo a Antioquía, y de ahí comenzó esta obra misionera. Así que yo creo, hermanos, que Bernabé tenía la capacidad de mirar algo que no todos podían ver. Y Bernabé vio en Juan Marcos algo interesante, en ese muchachito que tenía temor, en ese muchachito que aprendía a escuchar, en ese muchachito de casa. Para Bernabé, sabía que ese muchachito iba a ser usado para la gloria de Dios. Y no lo desechó. Bernabé dijo: yo me lo voy a llevar a la obra misionera. Y comenzó el viaje misionero. ¿Sabe de dónde era Bernabé? De Chipre. Así que comienza una obra en su familia, en su casa. 20 Marcos. Lo primero que tenemos que aprender a trabajar y dónde predicar es en casa. Así que vamos a trabajar. La pregunta sería: ¿y Marcos aprendió? ¿Marcos creció? Vamos a un versículo más, hermanos. Segunda a Timoteo, capítulo 4. Versículo 11. Segunda a Timoteo 4:11. Dice así, déjeme leerlo en voz alta. Dice, versículo 11: solo Lucas está conmigo. Miren lo que dice Pablo. Se lo dice a Timoteo: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Hermanos, ahora no solamente lo vemos involucrado en un segundo viaje misionero, ahora es el mismo apóstol. Hermanos, el apóstol Pablo, cuando escribe esta epístola, ya estaba para ser sacrificado. Él sabía que ya iba a morir y que quería, hermanos, por lo menos legar una responsabilidad específica de trabajo. Y sabe, al escribirle a Timoteo, Timoteo era pastor, recordemos, lo dejó encargado en Éfeso. Entonces, cuando él dice esto, Pablo está preso y dice: solo Lucas está conmigo, no hay nadie más, solamente me ha quedado Lucas, el médico amado. Pero le dice algo a Timoteo para consolar su corazón. ¿Sabes qué? Hay un muchachito, el cual nos falló en el primer viaje misionero. Hay un muchachito que seguía a Jesús, pero tuvo miedo. Hay un joven que es sobrino de un gran hermano y que aprendió a seguir y servir a Jesús. Se llama Juan Marcos. Ese que yo no quería. Tráelo contigo. Porque es un nombre utilizado por Dios. Le dice a Timoteo: me es útil. Yo soy el que necesita a Juan Marcos. Si se dan cuenta todo el proceso en la vida de Juan Marcos, escuchó del Señor, huyó, se involucró o medio involucró. Alguien le dio, hermano, la credibilidad, que yo creo que fue el Espíritu Santo guiando a Bernabé para decirle: enséñale, tenle paciencia, ora por él, que te vea trabajar, que te vea en la iglesia, que vea cómo hablas de Jesús. Porque llegará el momento en que la gente dirá: es un siervo del Señor. Ahora quiero llevarlo al primer texto. ¿Dónde comenzó todo esto, hermanos? ¿Dónde comenzó esto? Ok, pero ¿qué es lo que pasa en Hechos 12:12? Fíjese bien, y
Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Dónde inició el amor a Dios de Juan Marcos? En su casa. ¿Sí se da cuenta? Pedro estaba preso y un ángel lo libró y lo sacó. Y cuando está en la calle, hermanos, Pedro sabía dónde estaban reunidos. Había una célula de oración. ¿Y sabe qué? Se dirigió a ese lugar. Y Lucas, hermanos, es claro el decirnos, esa casa, la dueña era una mujer llamada María. ¿Cuál es la referencia? Porque había muchas Marías ahí. Pues es la mamá de Juan Marcos. Porque ahí se reunían para orar. Ahora, hermanos, quiero llevarlo a reflexionar en esto. Cuando nosotros le decimos a Jesús, entra en mi casa, es una invitación seria. No se trata, hermanos, de religión ni de cambiar de religión. Hermanos, se trata de llevarme a vivir al Salvador conmigo. Y eso implica que Él es el Señor. Al hablar, hermanos, de la escuelita bíblica de vacaciones, muchos niños llevan este evangelio a sus casas, a sus padres. Y tal vez algunos padres batallen en decir, quiero creer o no quiero creer. ¿Saben? Lo primero que nos dicen es que ya tenemos una religión, pero quiere cambiar la religión. Lo que estamos pensando, lo que estamos diciendo, lo que está enseñando a través del Evangelio y a través de lo que Juan Marcos, hermanos, nos representa, es una transformación que comienza en casa. Hermanos, la vida cristiana comienza en casa. ¿Qué caso tiene que yo venga a este lugar y quiera cantar bien fuerte los himnos si acabo de pelear con mi esposa en la mesa del desayuno? ¿Cuál sería el objetivo de vamos a alabar a Dios? Venimos a reconciliarnos con Dios, necesitamos a Dios. Yo necesito buscar a Dios como lo hizo Juan Marcos. Y todo empieza en su casa. ¿Sabe, hermanos, que el índice de los delincuentes, y no digo que sean todos los casos, pero de los niños que llegan a convertirse en esas personas que hoy causan estragos a la sociedad, se debe a que en casa les faltó un mensaje de Jesucristo. Y qué interesante, porque mucha gente no quiere agarrar una Biblia y en prisión, hermanos, les llevan a las personas a leer la Biblia. Y algunos de ellos comentan, ojalá hubiera conocido a Dios antes. Hermanos, estamos en muy buen tiempo todavía para orar y pedir por el trabajo de esta semana. Comencemos nosotros en casa. Comencemos, hermanos, pensando, Juan Marcos, hermanos, ¿qué fue lo que pasó? En su casa. Empezó en su casa. Empezó con su madre. Yo no sé si Juan Marcos veía orar a su mamá, pero sabía, hermanos, que en su casa se glorificaba a Dios. ¿Y sabe qué? Hoy en día tenemos un evangelio con el nombre de Marcos. Hermanos, pedimos un milagro para Dios. Bueno, le pedimos un milagro a Dios para los niños de la escuelita bíblica, para los niños de nuestra escuela dominical, para los niños de Rayitos de Sol, hermanos, yo no sé, pero yo le he pedido a Dios, Señor, levanta de ese grupo pastores, levanta de ese grupo misioneros, levanta de ese grupo maestros, porque la sociedad está en declive y necesitamos gente que predique a Jesucristo. Y siempre lo hemos comentado, ¿quiere usted ver un hombre íntegro en su trabajo? Enséñele a amar a Jesús. ¿Quiere usted ver un hombre, un esposo en toda la totalidad de la palabra? Enséñele a amar a Jesús, ese varoncito. ¿Quiere ver una mujer
hasta enséñele a amar a Jesucristo. Pero lo queremos hacer al revés. Primero yo le enseño y Dios puede esperar. No es así. Juan Marcos empezó en casa y terminó en la obra misionera. Pablo diciendo, tráiganme a Marcos. ¿Tú que no lo querían? ¿Qué fue lo que pasó? Todo comenzó en su casa. Hermanos, que podamos nosotros decirle a Dios, al abrir nuestra puerta, tú eres el integrante principal de mi familia. Yo y mi casa, decía Josué, ¿se acuerdan? Serviremos a Jehová. Y les dice al pueblo, ustedes hagan lo que quieran, pueden irse a servir a los dioses de los egipcios, pueden servir a los dioses de los amorreos a donde vamos, pero yo, Josué dice, y mi casa serviremos a Jehová. Juan Marcos comenzó en su casa. Así que preguntemos nosotros, mi casa es para Dios. Quiero una casa para el Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos concedes la oportunidad de meditar en tu palabra. Porque nos concedes, Señor, esta confrontación, Señor, sí, un poco exhaustiva al estar buscando tanto versículo, mi Dios, pero nos dejas en claro algo. Juan Marcos, una persona tan simple y sencilla como nosotros, pudo hacer, Señor, la obra que tú tenías pensada para él, mi Dios. Toca nuestros corazones, Señor, como iglesia. Toca nuestras familias de manera, mi Dios, en que podamos someter, bajar la cabeza y confesar como familia, Jesucristo es el Señor. Que a partir de mañana, Señor, que tenemos un trabajo específico con niños, hagamos esa obra preocupándonos como lo hizo Bernabé por Marcos. Padre, es nuestra petición. Te lo rogamos, haz una obra, Señor. Cada niño que escuche, Padre, cada joven que escuche la palabra de Dios en esta semana, mi Dios, sea una familia alcanzada para ti. Cada niño que salga con el Evangelio, sea una familia transformada para ti. Sea una casa para el Señor. Que nosotros mismos, Señor, tengamos esto en mente y conciencia. Queremos ser una casa para el Señor, un hogar para Dios. Gracias te damos por tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.